Al final de ese texto que veíamos en la mañana de Romanos 7, donde San Pablo insiste que hago el mal que no quiero, el bien que quiero no lo hago, que estoy vendido en poder del pecado, que el pecado es el que habita en mí. Al final concluye con este grito: pobre de mí, versículo 24, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Y responde el mismo: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Puede traducirse gracias sean dadas por Jesucristo o ¿quién me librará? Por Jesucristo y le doy gracias. Bien, entonces ese callejón sin salida al que nos llevaba el pecado, y creo que todo lo que insistamos en eso es poco, y repito que no es pesimista San Pablo en esa perspectiva, ese callejón sin salida encuentra por fin una salida. No porque la tenga en sí misma, sino porque Dios mismo abre una salida. Es decir, el hombre con su pecado, y repito que no sé la experiencia de cada una personal y en el trato pastoral con la gente, pero cuántas situaciones te encuentras constantemente en que humanamente hablando no hay solución. Estamos escuchando la vida de San Agustín. Desde el punto de vista humano, está metido en esos errores, está metido esclavo de todo eso. Uno dice, sí, podría razonar, pero él mismo dice, ¿cómo te ofuscas? ¿No? ¿Cómo te confundes? ¿Y cómo te esclavizas y las pasiones te atan? Es decir, el hombre queda enredado de tal manera que es incapaz. Y a veces hay situaciones que uno desde fuera puede decir, no, pero si sería fácil, ya, corta con esto, ya, muy fácil decir. Pero la persona que está enredado en todo eso se siente absolutamente impotente. Entonces, esta perspectiva, ¿quién me librará?, encuentra por fin esta respuesta: Jesucristo. Y por eso le doy gracias. En el capítulo 3 de la misma carta a los Romanos, después de eso que hemos estado viendo, cómo presenta toda la humanidad pagana bajo el pecado y el mundo judío bajo el pecado, al final escribe San Pablo un texto que es fundamental, que no es fácil, es un texto muy denso, y justamente este es uno de los textos de los que se selló Lutero para apartarse de la Iglesia. En Romanos 3, 21 al 26. Ahora, pero, frente a esa situación, pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado. Esa justicia de Dios, justicia, nunca olvidemos que significa, en general en la Biblia significa santidad, la postura justa del hombre ante Dios. Esa justicia de Dios, atestiguada, anunciada por la ley y los profetas, esa justicia de Dios por la fe en Jesucristo se ha manifestado para todos los que creen, pues no hay diferencia alguna, y repite, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, todos, y son justificados por el don de su gracia, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre, mediante la fe, para mostrar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente en el tiempo de la paciencia de Dios, en orden a mostrar su justicia en el tiempo presente, para ser el justo y justificador del que cree en Jesús. Es un texto muy denso que no vamos a analizar en detalle, pero sí que, básicamente, ¿qué está diciendo aquí San Pablo? Lo que está presentando es esta humanidad bajo el pecado, que tiene el camino cerrado, totalmente bloqueado. Dios ha abierto un camino, y este camino es la sangre de Cristo. Dios, enviando a su Hijo en una carne pecadora como la nuestra, ha destruido el pecado y nos ha abierto el camino de la salvación. Y por eso insiste, no es por la vía de la ley,
¿Qué quiere decir por la vía de la ley? ¿Es que la ley es mala? No. La vía de la ley es lo que veíamos en la mañana del fariseo. O sea, el fariseo, ¿qué razonamientos hace el fariseo? Dios me dice lo que tengo que cumplir, yo entiendo lo que Él me dice, yo lo cumplo y Dios me premia o me castiga. Pero el que me salvo soy yo, o me condeno yo. Pero soy yo el que me salvo cumpliendo las obras, o soy yo el que me condeno no cumpliéndolas. Pero soy yo. Pero San Pablo dice, no, es que tanto el pagano como el judío está herido. Este es nuestro drama, el drama del ser humano. Estamos heridos por el pecado. En consecuencia, por muy buena y santa que sea la ley, y por muy clarito que tú tengas lo que tienes que hacer, el problema está dentro de ti. El problema está dentro. El enemigo lo tienes en casa. En consecuencia, tú no te puedes salvar a ti mismo. ¿Y cuál es la solución? Pues acoger la salvación de Cristo. Por eso insiste San Pablo, no por la ley, sino por la fe en Jesucristo. No me salvo yo, es Él quien me salva. Si tienen costumbre de leer relatos de conversión, y yo se los recomiendo mucho, estamos escuchando a San Agustín, pero igual hay muchas personas actuales, contemporáneas, que han relatado su conversión desde mil situaciones diferentes, desde el ateísmo, desde el marxismo, desde la homosexualidad, desde la masonería, y suelen ser, si la persona escribe más o menos bien, suelen ser relatos apasionantes, porque es toda una vida la que está reflejándose así. Suele quedar muy de relieve en todos ellos que, bueno, sí, han intervenido personas, circunstancias, etcétera, etcétera, pero suele quedar muy claro que hay un momento en que Dios irrumpe en la vida de la persona y es esa acción de Dios la que le hace salir de esa situación. Esta es lo que presenta aquí San Pablo. Es Cristo el que ha actuado. Obviamente la acción de Cristo tiene que ser acogida y esa acogida es la fe. Por eso insiste, es una acción gratuita. No es que yo me salvo a mí mismo cumpliendo las obras, es una salvación recibida gratuitamente, como don de Dios. Entonces por eso dirá también a continuación, ¿dónde queda el orgullo del judío que se consideraba yo? Queda anulado totalmente, porque nadie se puede salvar a sí mismo. La salvación es un don absolutamente gratuito, recibido por pura gracia de Jesucristo. En el texto de Efesios 2, que mencionaba, Efesios 2:5, ahora volvemos también sobre él, San Pablo decía, estábamos muertos por los pecados. ¿Un muerto puede hacer algo para revivir? Anímate, levántate. Pero hombre, ya es hora, levántate de pie. Está muerto, no puede hacer nada. Nada. El muerto, o alguien lo resucita, o está muerto, inevitablemente muerto. Es curioso porque podemos tener esa sensación errónea. Uno puede decir, bueno, yo peco, después me confieso y ya. Pero no. O sea, el que yo me arrepienta o me confiese es una gracia de Dios. Por eso sería, es un pecado de imprudencia, ¿no? Es un pecado contra la esperanza el razonar así. Bueno, peco y después me convierto, me arrepiento y me confieso. Porque estoy presuponiendo que Dios me va a dar la gracia. Estoy abusando de la misericordia de Dios. Es un pecado de presunción. Que Dios es misericordioso, indiscutible. Pero que yo pueda arrepentirme, la gracia del arrepentimiento es gracia. Y el don de la confesión, pues también lo es. Bien, entonces, básicamente, este texto, dentro de su dificultad, pero está presentando esto. Es Dios el que dándonos a su Hijo, mediante su sangre, nos ha redimido. También es interesante esta palabra redimir. En el tiempo, en la época del Nuevo Testamento, este vocabulario se utilizaba con los esclavos. O sea, uno era esclavo y para quedar libre, ¿qué tenía que ocurrir? Allí había que pagar un rescate. Ese era esclavo, pertenecía por tanto a alguien, tenía su dueño, entonces otro podía pagar su rescate y esta persona quedaba libre. O bien él, lo cual era nada fácil, podía conseguir la cantidad de dinero para pagar su rescate y él mismo compraba su libertad, pero eso era muy difícil. Normalmente era que alguien pagaba el rescate
para que tú pudieras quedar libre. Pero cuando alguien pagaba tu rescate, pasabas a pertenecer a esa otra persona. O sea, más que un rescate era una compra, en realidad. Bueno, este es el lenguaje que utiliza San Pablo para hablar de la redención. Cuando hablamos de redención es esto, es la conciencia de que éramos esclavos del pecado, éramos esclavos, por tanto no éramos dueños de nuestra propia vida, el pecado nos tenía maniatados y ha sido necesario, que Dios lo podía haber hecho de otra manera, por supuesto que sí, pero de hecho en el plan de Dios ha sido necesario, podemos decir, que Cristo pagase el rescate. Y el rescate que ha pagado, dirán también algunos textos, aludiré después a ellos, este es el precio de nuestra vida. O sea, ahí se percibe el valor de nuestra vida. ¿Cuál es el precio de mi vida? Que he sido rescatado al precio de la sangre de Cristo. Mi vida es inmensamente valiosa. He sido comprado por Cristo Jesús al precio de su sangre. Entonces, dirán los padres de la Iglesia, reconoce, cristiano, tu dignidad. Mira cuánto vales. No te enfangues, no te manches, no te destruyas a ti mismo. Mira tu valor tan grande. Es el precio de la sangre de Cristo, el precio de tu vida. Cuán valiosa es tu vida. Entonces, ¿qué nos está diciendo todo esto? Nos está diciendo claramente que necesitamos sí o sí de Cristo. Quiere decir que el recurso a Cristo no es opcional. Esto lo dirá también el texto de Hechos de los Apóstoles 4:12, cuando los apóstoles Pedro y Juan proclaman abiertamente ante el Sanedrín: no hay otro nombre en el que podamos ser salvos, no hay otro. Solamente en Jesús podemos encontrar salvación, no hay otro. Entonces, esta necesidad absoluta de Cristo. Bien, entonces, si esta es nuestra situación, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Nos lo dice San Pablo justo antes de este texto que acabo de decir. Después de haber demostrado que todos estamos bajo el pecado, dice en 3:19. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice para todos los que están bajo la ley, para que toda boca enmudezca y el mundo entero se reconozca reo ante Dios. O sea, ¿cuál es la primera postura que tengo que tomar? Reconocerme reo, o sea, culpable, pecador. Si se acuerdan, en el relato de Juan 9 del ciego de nacimiento, es un relato muy dramático, ¿no? Porque grafica muy bien el camino de las tinieblas a la luz que recorre el ciego. Era ciego y ahora ve, pero grafica el camino inverso también. Los fariseos, los judíos, que creen ver y rechazan a Jesús y en realidad terminan en las tinieblas y dicen: ¿también nosotros somos ciegos? Y Jesús les responde: si fueran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, entonces ¿cuál es el problema? Que no reconocen su ceguera. Ser ciego no es ningún problema, el ciego de nacimiento es curado por Jesús. El problema está en entercarse, en afianzarse en la propia actitud. Por eso la postura necesaria para entrar en el camino de salvación, no solo para entrar al principio de una conversión, sino en todo nuestro camino espiritual, es constantemente reconocernos reo ante Dios, reconocernos culpable. ¿Entienden ahora por qué la Iglesia, madre y maestra, nos pone todos los días en la misa el reconocimiento de nuestros pecados? Uno podría decir: ya no lo sabemos, ya no hace falta que lo repitamos todos los días, ya lo sabemos, se supone. Pues no, cada día te hace decir públicamente, además, ante Dios y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. Ojalá que lo digamos de verdad, no solo con los labios. Y todavía, en completas, otra vez, antes de ir a descansar,
de nuevo reconocimiento de mis pecados. Bueno, porque este es el camino. Solamente en este camino de humildad, de reconocimiento de mi pecado, de reconocerme reo ante Dios, solo así entro por el camino de la salvación. Evidentemente que eso no basta, porque uno podría reconocerse reo, pero desesperarse, reconocerse pecador y desesperarse. El paso unido a ese, inseparable, es acogerme a Cristo. Y esto es lo que hace la Iglesia también cuando nos invita a confesar nuestros pecados, es acogerte en confianza a la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Bien, otro texto que ilumina bastante toda esta realidad lo encontramos un poco más adelante. Bueno, estaba dudando si comentar un poquito más eso, pero creo que es suficiente. Más adelante, en el capítulo 5 de Romanos, los versículos 12 al 21 son muy conocidos también. Esta mañana leí el versículo 12 y continúa. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. A partir del versículo 15 sobre todo. Pero con el don no sucede como con el delito. Si por el delito de uno solo murieron todos, cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Y no sucede con el don como con las consecuencias del pecado de uno solo, porque la sentencia, partiendo de uno solo, lleva a la condenación, mas la obra de la gracia, partiendo de muchos delitos, se resuelve en justificación. En efecto, si por el delito de uno solo reinó la muerte por un solo hombre, con cuánta más razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida por uno solo, por Jesucristo. Así pues, como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de la justicia de uno solo procura la justificación que da la vida. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. La ley en verdad intervino para que abundara el delito, pero donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. Así lo mismo que el pecado reinó en la muerte, así también reinaría la gracia en virtud de la justicia para vida eterna por Jesucristo, Señor nuestro. Bien, ¿qué nos está poniendo estos versículos delante de los ojos? Podemos decir, si quieren de una manera un tanto audaz, el pecado ha sido permitido por Dios en función de Cristo. Porque es una de las grandes preguntas, ¿no? ¿Y por qué Dios ha permitido el pecado? Y hay gente que te dice a veces, pero yo preferiría que Dios me quite la libertad para no pecar. ¿Por qué Dios ha permitido el pecado? Todo está en función de Jesucristo. Diríamos, el pecado, que obviamente Dios no lo quiere, pero está permitido en el plan de Dios, en el plan total de Dios, está permitido para que Cristo se glorifique. Imaginen que mañana aparece un médico que tiene el remedio para todo tipo de cáncer y definitivamente esa amenaza del cáncer que sigue matando todos los años, no sé si miles, millones de personas, definitivamente esa amenaza queda superada y desterrada. Pues evidentemente este hombre pasaría, o esta mujer pasaría a la historia. Fue la persona que definitivamente venció la enfermedad del cáncer. Encontró el remedio para curar el cáncer. Quedaría como un nombre glorioso en la historia de la humanidad.
Digamos, el cáncer es la parte negativa, pero ha sido la ocasión de que esta persona se luzca, ¿no? De que esta persona brille, siendo capaz de curar esa enfermedad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el pecado, si Dios lo ha permitido, está en función de Cristo, está en función de la gloria de Cristo. Quiere decir que ahí, a través del pecado, se nos revela la grandeza de Cristo. Si este médico muestra su capacidad de curar precisamente ante esta enfermedad, pues Cristo muestra su grandeza precisamente con su capacidad de sanar todo mal y todo pecado. Entonces, contemplemos así a Cristo. Ayer hablábamos cómo nuestra mirada tiene que centrarse en Él, cómo tenemos que enamorarnos cada vez más de Él, pero un aspecto de la grandeza de Cristo es este: es el Salvador único, no hay otro. Es el Salvador de todo hombre que se acoge a Él. Él sí tiene el remedio del único mal que no quita ya la vida terrena, porque al fin y al cabo, si no se muere uno de cáncer, se morirá de accidente de tráfico, sino que salva de la condenación eterna, salva de la desdicha eterna. Eso solo Cristo lo puede hacer. Y esta es la grandeza de Cristo. Este hombre, que es el Hijo de Dios, es el Salvador de toda la humanidad, de todas las épocas, de todos los lugares, de todas las culturas, sabios e ignorantes, ricos y pobres, poderosos y súbditos, de todos. Es el Salvador único de todos. Entonces, contemplemos desde ahí la grandeza de Cristo. Y desde ahí, admirémoslo, admiremos a este Cristo, admiremos esta misión que el Padre le ha encomendado de ser el Salvador único y universal. Esta perspectiva que nos da el capítulo 5 de Romanos nos muestra también, podemos decir así de una manera un poco gráfica, nos muestra la humanidad en blanco y negro. ¿Qué quiero decir con eso? Nos muestra a las claras que solamente hay dos caminos. Y esto San Pablo es muy drástico, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Solamente hay dos caminos. O estás bajo el influjo de Cristo, el Salvador, o estás bajo el influjo de Adán. No hay término medio. Insisto en esto porque muchas veces podemos engañarnos también nosotros. Decir, bueno, pero si es una buena persona, si no cree en Dios, lo que pasa es que no cree en Dios, no va a misa, pero es una buena persona. Pues San Pablo te dice, no hay término medio. O estás con Cristo o estás con Adán. Y en cada uno de esas son como dos estirpes, ¿no? Como dos estirpes. La estirpe de Adán, que está inevitablemente tocada, herida por el pecado, inevitablemente. Si no tiene pecados más ocultos, no tiene pecados más públicos, más visibles, más feos, tendrá otros más ocultos. A lo mejor es un orgulloso, un arrogante, un soberbio, qué sé yo. Pero si no estás bajo el influjo de Cristo, inevitablemente estás bajo el influjo de Adán. Por eso San Pablo presenta estos dos caminos, que después irá detallando también. Bajo el pecado, decía, estamos bajo el pecado y bajo la gracia. El que acoge a Cristo entra en un nuevo camino que es bajo la gracia. Acogiendo el influjo salvador de Cristo, entro en el camino de la gracia. Es decir, entro en el camino de ser salvado, de ser sanado, de ser reconstruido. Entonces no hay otro camino, no hay un camino intermedio. Ay, pero yo pensaba que había un camino intermedio donde el limbo, bueno, el limbo era una teoría que había antes, pero ya no está abandonada. No es que esté rechazada, pero tampoco está defendida. Pero, bueno, que hay gente que está en el limbo, eso también es cierto. Pero que hay gente neutra, naturalmente buena, pues eso sí, no existe. No existe.
Habrá gente, sí, en algunos aspectos más bondadosa, más tranquila, más pacífica, etcétera. Pero el pecado está ahí. Y repito, si no se manifiesta de una manera, se manifestará de otra. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Si solamente como estas dos estirpes, la estirpe de Adán y la estirpe de Cristo, quiere decir que todo ser humano se encuentra en la alternativa de elegir, de optar. Aquí no vale neutralidad, lo mismo que en una guerra. En una guerra tú no puedes decir, yo soy neutral. O está luchando con nosotros o contra nosotros, pero aquí no vale neutralidad. Pues todo ser humano está en la obligación de optar, de decidir. Por eso dirá Jesús, o conmigo o contra mí. No hay término medio. Me parece que es el sentido de esa palabra. O conmigo o contra mí. Pero esta perspectiva, bajo el pecado o bajo la gracia, nos pone también a nosotros, nos da el alcance de nuestra vocación también, nuestra vocación en la Iglesia. Es decir, si partimos, y así es, así nos lo presenta la Escritura, en estos textos me parece tan luminosos, aunque tengan su dificultad en algunas partes de entender, pero son tan luminosos. Si todo hombre necesita de Jesucristo, ¿qué quiere decir? Nosotros no somos esa eminencia que ha descubierto el remedio contra el cáncer, pero tenemos la medicina. Imaginan que el médico ese ya ha descubierto cuál es el remedio del cáncer y nos reparte, los que estamos aquí nos reparte, a ustedes les voy a dar este medicamento que cura el cáncer, cualquier tipo de cáncer. Se lo entrego a ustedes, para que ustedes lo distribuyan y lo repartan por el mundo. Pues esta es la Iglesia. El Salvador es Cristo. ¿Y qué hace? Nos entrega a nosotros, como Iglesia, la salvación. Esta es la medicina que todo el mundo necesita y se la entrego a ustedes. Pongo en tus manos la medicina que salva al mundo, la medicina que todo hombre, que toda mujer necesita. Entonces nos damos cuenta ahí del alcance, de la dignidad de nuestra vocación, de nuestra misión en la Iglesia. Tenemos la única medicina que salva al mundo. Tenemos el único remedio definitivo frente al mal del mundo. He mencionado como se trata de una salvación eterna, porque el pecado conduce de suyo a la condenación, pero ya en este mundo. O sea, ¿qué quiero decir? Que en la medida en que ayudamos a una persona a vivir en gracia, a vivir en Dios según su voluntad, estamos ahorrándole cantidad de sufrimientos. A él, personalmente, y a otras personas a quienes él haría sufrir. Pensemos, por ejemplo, un empresario egoísta, codicioso, que explota a sus trabajadores, que les paga lo mínimo, que los trabajadores viven con las justas, casi apenas pueden sacar adelante su familia, están agobiados. Este hombre, en lugar de este hombre se convierte, se entrega a Cristo, y en lugar de dedicarse a enriquecerse y a explotar a sus trabajadores, empieza a pagarles de manera justa. ¿Cuántos sufrimientos hemos ahorrado? O sea, todas estas personas que están viviendo en una situación de tensión, porque los tenía ahí martirizados, los tenía sin poder vivir, explotados, estos trabajadores empiezan a tener calma y tranquilidad y puedan sacar adelante sus familias. ¿Todo por qué? Porque hemos colaborado a que este hombre se convierta. Papá que abandona a sus hijos y causa cantidad de sufrimientos en sus hijos, etc. Le anunciamos el Evangelio, se convierte y se transforma en un padre amorosísimo que cuida a sus hijos, que les da cariño, que los protege, que les enseña, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenemos la medicina que remedia en raíz todos los males. O sea, no estamos llamados a hacerlo todo, eso es verdad. Pero sí tenemos el remedio radical, porque al llevar a Cristo, al llevar su gracia, al llevar la conversión, colaboramos, contribuimos a la conversión de los corazones y
cuántos sufrimientos ya en este mundo podemos estar ahorrando. He mencionado a otras personas, pero en primer lugar al mismo interesado. O sea, la persona que es codiciosa, la persona que es egoísta, la persona que es esclavo de sus pasiones, etc. En el fondo no es feliz, no puede serlo. Y les invito una vez más, bueno, conocerán, ¿no?, tantos testimonios de primera mano, y si no, pues lean, ¿no?, testimonios de conversión. Cualquier persona que ha vivido la conversión, pues dice: yo antes, es que lo que tengo ahora es que ni comparación con lo que vivía antes. Cuántas situaciones escuchamos también en San Agustín, pues que vivía triste, con lágrimas porque su amigo se había muerto, y ahora qué sentido tiene la vida. Y cuando encuentra a Cristo, cuando se entrega a Él, las cosas cambian por completo. Pues bien, ahí estamos nosotros. Ahí está la dignidad de nuestra vocación, de nuestra misión como Iglesia. Cada uno según la que le corresponda. Pero como Iglesia tenemos esta gran misión. ¿Se dan cuenta cómo, en la medida en que recordamos la novedad de Cristo, todo se ilumina y todo se renueva? Muchas veces me reconocerán, o sea, como Iglesia estamos un poco acomplejaditos, ¿no? Nosotros no tenemos mucho que aportar ante este mundo, no somos el premio Nobel, no tenemos tales carreras, no tenemos tal poder económico, mediático. Nos acomplejamos, pero ¿de dónde viene ese complejo? O sea, es una falta de fe, es un no reconocer que a cualquier persona, da igual que sea pobre o que sea el más rico del mundo, el más multimillonario, que sea el último ciudadano o que sea el presidente de Estados Unidos, a cualquier persona tenemos para ofrecerle lo máximo, que es la salvación de Jesucristo. Entonces, de complejo nada. Tomamos conciencia de la grandeza de nuestra vocación y de nuestra misión. Pero, juntamente con la grandeza de nuestra vocación, también nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Hay una frase de un converso, precisamente, Paul Claudel, que dice: vosotros los que veis, ¿qué habéis hecho de la luz? O sea, si nosotros tenemos la luz de Cristo, ¿qué estamos haciendo con esa luz? Es una responsabilidad. ¿Estamos dejando brillar esa luz de Cristo en medio del mundo? ¿La estamos poniendo en lo alto del candelero para que ilumine a la gente que vive en tinieblas? ¿O hemos ocultado esa luz? O sea, eso es una dignidad grande, pero también es una responsabilidad grande. Si ese médico que ha descubierto el remedio definitivo para el cáncer lo oculta, lo esconde, o si ese médico lo ha descubierto y nos lo entrega a nosotros, y en lugar de ir a los hospitales a buscar a los enfermos de cáncer para que se curen, lo dejamos aquí el remedio, la medicina enterradita o escondida, esperando, no sé, tiempos mejores, pues obviamente somos responsables de esas muertes que se podían evitar y que no las evitamos porque nosotros no queremos llevarles esa medicina. Entonces, esta es también, juntamente con la dignidad, la grandeza de nuestra vida, la responsabilidad y la urgencia. Entonces, creer que cada persona necesita de Jesús. Aunque no lo crea, aunque la persona no piense así o no sienta que es así, o incluso lo rechace, pero tenemos la certeza de que necesita a Cristo. Y eso nos lleva a anunciarlo con convicción, con plena convicción. Bueno, habrá quien escuche, habrá quien no escuche, habrá quien acepte, habrá quien rechace, normal, pero de parte nuestra, con convicción. No vamos a ir, bueno, o sea, sí, y les sigo invitando a que sigan, a que exploten un poco esa comparación del remedio contra el cáncer. Si tú realmente, ese gran médico, te ha entregado el medicamento definitivo contra el cáncer, ¿cómo irías? Y nos encargan a cada uno que vayamos a un hospital diferente. O sea, ¿cómo irías a ese hospital? Oye, pues con alegría, ¿no? O sea, con entusiasmo. O sea, anímense, enfermos, que ya por fin se van a curar. Aquí está el remedio. No, pero yo pensaba que ya no tenía cura, ya me dijeron que lo mío era cuestión de meses, que ya me iba a morir, que esto no tiene remedio, que no tenía, pero tiene, aquí está. O sea, le hablaremos con entusiasmo, con alegría, porque no iremos diciendo, bueno, aquí me han dado una cosita, no sé, pruébalo, no sé si te va a servir.
Si yo estoy convencido de que esa medicina funciona, no diré, bueno, no sé, tal vez, quién sabe, podría ser. No, estoy convencido, cierto, segurísimo. Aquí te lo ofrezco. Y además gratuitamente. Gratuito. Bueno, pues esta es, como digo, nuestra responsabilidad y también la urgencia. La urgencia. Si el dinamismo misionero en la Iglesia está frenado, y me parece que lo está, pues me parece que es porque estas realidades se van como olvidando, y entonces nos dedicamos a la ecología y nos dedicamos a no sé qué otras cosas que no que estén mal, pero no es la cuestión decisiva, no es la cuestión vital donde se juega la vida de cada persona. Bien, entonces revisemos también desde ahí, a la luz de esto, cómo está nuestro impulso misionero y evangelizador. ¿Cómo está en mí ese fuego, esa pasión, ¿no? Cuando vemos en un, bueno, por decir, entre tantos, ¿no? San Francisco Javier, por ser el patrono de las misiones, que recorre tierras y Japón, India, islas del Pacífico, a las puertas de China, y todo se le hace poco para llevar el tesoro. Bien. Otro texto que tiene que ver con todo esto, aunque la cita concreta está hablando en otro contexto más del tema de la resurrección del cuerpo, pero me parece que también es interesante anotarlo. 1 Corintios 15, versículo 55, 56, 57. Repito, está hablando de la resurrección y después de decir que vamos a resucitar, San Pablo concluye con estas palabras. Cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. La muerte ha sido devorada en la victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado la ley. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Repito que aquí habla no directamente sobre el pecado, pero indirectamente sí, porque está hablando de la victoria sobre la muerte. Y como dice, el aguijón de la muerte es el pecado. O sea, lo que impulsa a la muerte, sobre todo la muerte eterna, es el pecado. Y me recuerda otro texto también del Apocalipsis, donde se dice, después de presentar al Cordero, la victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. La victoria es de nuestro Dios, el trono significa este Dios que es soberano, que domina la historia, los acontecimientos, absolutamente todo, y el Cordero que es Cristo, degollado, muerto, resucitado. La victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Dios, dice 1 Corintios, nos da la victoria por Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestra experiencia cristiana, está llamada a ser una experiencia victoriosa. Victoriosa. ¿Qué pasa con un equipo de fútbol cuando gana un partido? No digamos si gana un campeonato. Se celebra, se festeja, gritos, bocinas, ruidos, es toda una procesión laica la que se organiza. Bueno, aquello es espectacular. ¿Y por qué nosotros no celebramos la victoria de Jesucristo? ¿Y por qué no celebramos la victoria de Jesucristo en nuestra propia vida? ¿Por qué no celebramos el aniversario de nuestra conversión? Por ejemplo. Pero antes de eso, bueno, el festejar, ¿no? Pero más allá de festejos, que no quería yo incidir ahí, me refiero a esto.
la experiencia es una experiencia victoriosa. Victoriosa no de mí en cuanto yo, sino victoriosa de la gracia en mí. Pero victoriosa, al fin y al cabo. Entonces, preguntémonos, ¿voy teniendo yo esta experiencia victoriosa? Es decir, que en mí la gracia va venciendo al pecado. Porque si esa experiencia la voy teniendo en mí, y va siendo una experiencia real, concreta, esa experiencia me va afianzando, ¿no? Es decir, ya no es que simplemente creo, ¿no? Creo. En este sentido me gustaría hacer una pequeña aclaración de lo que significa la experiencia cristiana o la experiencia espiritual. Por lo menos yo cuando hablo de experiencia no me refiero a sentimientos, emociones, que pueden darse, ojo, pueden darse y en sí mismos no son malos, pero no me refiero a eso, a experiencia de sentimientos, de emociones. Cuando hablo de experiencia me refiero a comprobar por mí mismo que es verdad. A eso me refiero con experiencia. Es decir, supongamos, te dicen, mira qué comida tan rica, qué postre tan riquísimo, tan sabroso. Tú puedes creerlo o no creerlo. Ahora, cuando tú pruebas esa comida o ese postre, ahí ya puedes afirmar por experiencia de que efectivamente es rico. Ya no solo porque me lo han dicho, es que yo tengo experiencia de que lo he comido, está riquísimo. A eso me refiero. Estamos llamados a tener una experiencia personal de las cosas de Dios. Y en este caso concreto, una experiencia creciente, progresiva, de cómo la gracia de Cristo en mí va venciendo el poder del pecado. Es decir, es como dos ejércitos que están combatiendo dentro de nosotros y el ejército de Cristo va ganando terreno al ejército del mal. Va ganando terreno, va reconquistando áreas y zonas de mi persona, de mi vida. Y va teniendo más fuerza que la fuerza del mal. Es evidente que si al mal, como decía, le abrimos las puertas, el mal retoma su fuerza también. Y por eso puede haber retrocesos en la vida espiritual, puede haberlos. Pero si vamos siendo fieles en acoger la gracia de Cristo, lo normal es que vayamos teniendo esa experiencia victoriosa. Pero claro, una experiencia victoriosa en la humildad, ¿no? Porque el equipo de fútbol que ha ganado tal campeonato se sienten orgullosos porque hemos ganado nosotros. Nuestro esfuerzo, nuestro entrenamiento, nuestra lucha. Pero en nuestro caso es una experiencia victoriosa, gozosa, entusiasta, pero humilde. Porque es que no he vencido yo, es que ha vencido Cristo en mí, es que es su gracia la que ha vencido. Y por tanto, si es humilde, es agradecida. Y por tanto, si es humilde y agradecida, me lleva también a confiar en que si lo he hecho en mí, lo puedo hacer en mis hermanos. Si a mí el Señor me sacó de esto, hace poco escuchaba el testimonio de un joven que contaba que había estado muy esclavo en sus años de adolescencia y primera juventud, muy esclavo de la pornografía. Y contaba, el Señor me sacó. Y lo decía a otros jóvenes, el Señor me sacó. Acudiendo a la Eucaristía, a la confesión, a la oración, el Señor me sacó, me liberó. Puede hacerlo también en ti. ¿Por qué no? Exactamente igual. Si el Señor lo ha hecho en esta persona, puede hacerlo exactamente igual en las demás. Entonces, cuando vamos comprobando en primera persona lo que Cristo hace en nosotros, pues lógicamente eso nos da esperanza también, primero respecto de nuestro propio crecimiento. Si el Señor ya me ha sacado de esto y de esto y de esto, espero que me saque de lo que falta. Señor, todavía tienes tarea, todavía queda bastante, falta bastante. Pero bueno, ya, para que no te aburras, ¿no? Tienes tarea conmigo para que no te aburras. Pero además, tengo esperanza respecto de mi santificación, pero tengo esperanza también respecto de mis hermanos. Si tengo experiencia de la gracia victoriosa, no daré a nadie por perdido. Es que esta persona es lo peor de lo peor. ¿Y qué? Basta con que irrumpa la gracia de Cristo y lo tumbe. El último relato de conversión que he leído recién días atrás es un marxista, comunista, entregado totalmente a la causa del comunismo, convencido de que esa era la salvación de la humanidad. En el siglo pasado hablamos.
la salvación de la humanidad y queriendo difundirlo por todas partes y estudiando a Marx, a Lenin, a Engels, a todos los etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, terminó sacerdote. El Señor solamente lo sacó y era un activista, pero de primera línea, y vivió varios tiempos en la Unión Soviética, etcétera. Y el Señor lo tumbó y el Señor lo terminó siendo sacerdote. O sea, ¿qué más da? O sea, el Señor no le cuesta nada cambiar a quien sea y como sea y hacer, y esas son las maravillas de la gracia. Entonces, no tenemos derecho a dar a nadie por perdido en cualquier situación que se encuentre. O decir, este ya no tiene remedio. Ya. No, eso es una falta de esperanza siempre. Siempre. Otras cosas que no sepamos cuándo, ¿no? Hemos visto como estamos viendo, ¿no? Como San Agustín, la gracia le costó, ¿no? La gracia costaba y le costó años, ¿no? O tal vez Dios quiso permitir, ¿no? Quizá para que al final brillase más poderosamente esa gracia, quiso permitir que permaneciera ahí enquistado en sus errores por tiempo. Pero entonces no sabemos el momento, ni el cuándo, ni el cómo, eso no se nos ha revelado. Entonces no es porque yo hablo a esta persona o porque estoy orando por esta persona, ya automáticamente en 24 horas, en una semana se va a convertir. Puede que sí o puede que no. Tampoco hay que excluirlo. Que a la primera que le hablemos o a la primera vez que oremos por él, se produzca el cambio. No hay que excluirlo, pero tampoco se nos ha dicho. Ahora, una cosa es que no sepa el cuándo, el cómo, y otra cosa es que dude de que eso puede ocurrir. A veces será en el último instante de su vida, un minuto antes de su muerte. Bueno, como el buen ladrón, a última hora, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Bien. Entonces, experiencia victoriosa de la gracia en nosotros. Menciono de pasada ese texto que ya aludía, que no me detengo porque volveremos, creo, sobre él también en otro momento, de Efesios 2, 4 en adelante. Dice, estábamos esclavos, dice, ¿no? Vivíamos también nosotros, entre ellos, entre los rebeldes. Bueno, desde el 1, si quieren leer, de Efesios 2:1. Vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales vivisteis en otro tiempo, según el proceder de este mundo, según el príncipe del imperio del aire, etc. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, en medio de las concupiscencias de nuestra carne, siguiendo las apetencias de la carne y de los malos pensamientos, destinados por naturaleza, como los demás, a la cólera, al castigo. Pero Dios rico en misericordia, por el grande amor, hay una, me parece que es del latín, que aquí pone, lo traduce con el adjetivo excesivo. O sea, es un amor exagerado ya, o sea, excesivo, se ha pasado, diríamos. El grande amor con que Dios nos amó, estando nosotros muertos a causa de nuestros pecados, nos ha vivificado juntamente con Cristo. Por pura gracia habéis sido salvados. Con Él nos resucitó, etc. Entonces, ese es otro texto, y si quieren seguirlo, ver los versículos siguientes hasta el 10, ahí lo pueden leer. Somos hechura suya, bueno, porque ahí insiste, ¿no? Habéis sido salvados para mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Habéis sido salvados por gracia, mediante la fe. Y esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios. Tampoco de las obras, para que nadie pueda gloriarse. En efecto, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de antemano designó para que practicásemos. Bien, quisiera, al menos los minutos que me quedan, decir alguna palabrita del cómo, porque hemos sido redimidos por Cristo al precio de su sangre, pero hay dos textos de San Pablo que expresan el cómo de esta redención, de este rescate. Uno es Gálatas 3, del 13 al 14, en el que leemos:
Cristo nos rescató, ahí está el verbo que decía, rescatar, liberar, redimir, nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose Él mismo maldición por nosotros. Por dice la Escritura, maldito todo el que está colgado de un madero, a fin de que la bendición de Abraham llegara a los gentiles en Cristo Jesús. Se hizo maldito, se cargó con nuestra maldición para que nos llegara la bendición. Y el otro texto, en cierto modo parecido o paralelo a este, es 1 Corintios 6:20. Lo quería citar ahora, pero el que quiero citarles es 2 Corintios 5:21. 5:21. A quien no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a ser justicia de Dios en él. Aquí verán que quizás algunas traducciones lo traducen, le hizo sacrificio por el pecado o algo así, pero literalmente dice pecado. Al que no conocía pecado, le hizo pecado para que nosotros viniéramos a ser justicia de Dios en él. Bueno, estos dos textos nos hablan del estilo de Dios, del estilo de la redención de Cristo. La liturgia de Navidad habla de admirable intercambio. ¿Qué quiere decir admirable intercambio? Quiere decir que Cristo toma lo nuestro, nuestra fragilidad, nuestra humanidad, nuestra mortalidad, para darnos lo suyo, su eternidad, su inmortalidad, etc. Y estos textos van en esa misma línea. Cristo toma nuestro pecado para darnos su santidad. Cristo toma nuestra muerte para darnos su vida. Cristo carga con nuestra maldición para darnos su bendición. Le hizo pecado para que nosotros viniéramos a ser justicia de Dios en él. Este es el estilo como Cristo nos ha redimido. Entonces, eso nos lleva una vez más a admirarle. O sea, Cristo no es que me salva así como a distancia. Imaginen que ese médico que decíamos antes, para lograr el remedio definitivo del cáncer, ha tenido que someterse a tales trabajos o experimentos, etcétera, que al final él pierde la vida. Pues diríamos, es doblemente admirable, porque no solamente es que ha conseguido el remedio del cáncer, sino que lo ha hecho a costa de su propia vida. Bueno, pues esto es lo que ha hecho Cristo. Es verdad que Cristo la pierde, pero la recupera, pero de hecho la ha perdido. Este es el modo de Cristo. Entonces, desde ahí concluimos con alguna cosita que es la siguiente. Ahora sí, el texto que les mencionaba antes, de 1 Corintios 6:20. Curiosamente, ahí está hablando, estos versículos, está hablando San Pablo de la castidad. ¿Qué dice? Habéis sido bien comprados a buen precio. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo. Es decir, hemos sido comprados a este precio de la sangre de Cristo. Por tanto, estamos llamados a valorar nuestra vida. Repito que aquí habla, el contexto que está hablando es de la castidad, pero podemos extenderlo a toda nuestra vida. Si he sido comprado y rescatado a este precio, tengo que tomar conciencia de lo que le he costado a Cristo y procurar corresponder. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo. De aquí viene una consecuencia que está explicitada en el versículo anterior. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis? Antes decía, como el esclavo, que era comprado, era rescatado de la esclavitud, si alguien pagaba por él,
pasaba a pertenecer a ese alguien, ¿no? Normalmente, si alguien pagaba un rescate, se ponía bajo la tutela de un dios, uno de los dioses de la antigüedad, y entonces este pertenece a Apolo o al dios que fuera. Bueno, que Cristo me ha rescatado de la esclavitud significa que no me pertenezco, que le pertenezco a Cristo. Y esto también es profundamente liberador, que no soy mío, no soy propiedad mía, le pertenezco a Cristo. Digo que es liberador porque una de las cosas que más nos cuesta es salir de nuestro egocentrismo. Mientras yo piense que lo mío es mío, ya desprenderme de mi tiempo, de mis cosas, de mis cualidades, de mi dinero, es mío y a ver cómo lo comparto. Pero si tomo conciencia de que no soy propietario, no me pertenece, ni siquiera yo me pertenezco a mí mismo, pues no soy dueño, le pertenezco al Señor, tendré que preguntar al Señor cómo quiere utilizar mi tiempo, cómo quiere utilizar mis bienes, cómo quiere utilizar mis cualidades, etc. Pero no me pertenezco. Esto es liberador. Esto nos lleva a vivir también en la gratitud, porque si he sido rescatado de esta manera al precio de la sangre de Cristo, me lleva a vivir eternamente agradecido. Si una persona está ahogándose y otro lo saca, lo libra de ahogarse, oye, pues a todas horas estaría diciéndole, oye, gracias a ti estoy vivo, ya tenía que estar muerto hace años, gracias a ti yo vivo. No sé cómo agradecértelo, vive agradecido toda su vida este hombre que le salvó. Pues vivo en la gratitud. Desde aquí, me parece que también lo apuntaba antes, veo el valor y la dignidad de toda persona, ¿no? Cuando hablamos de la dignidad de la persona humana, ¿cuál es la dignidad de todo ser humano? Que ha sido redimido al precio de la sangre de Cristo. Es decir, Cristo no ha dudado en entregar su vida por él. ¿Cuán valiosa es esta persona que ha sido comprada y rescatada por el mismo Cristo al precio de su sangre? Y una última cosa, aunque quizá hay cosas de estas que vuelvan a salir, pero una última consecuencia sería la siguiente. Si Cristo nos ha comprado así, al precio de su sangre, haciéndose maldición por nosotros, significa que también nosotros podemos ser corredentores con Él. Nos llama a ser corredentores. Al precio de mi sangre, yo puedo estar comprando la libertad para otras personas. Al precio de mi sangre será mi sufrimiento, serán mis luchas, será mi sacrificio. Haciéndome maldición, puedo estar siendo fuente de bendición para otras personas. Es decir, cuando aparece la humillación en nuestra vida, aparece la humillación, me maltratan, me tratan injustamente, puedo estar siendo, gracias a eso, bendición para otras personas. Puedo estar siendo corredentor al estilo de Cristo, con las mismas armas de Cristo, con la propia sangre, con la propia humillación, con la propia experiencia de la injusticia. Bien, pues ahí creo que lo dejamos y tienen, creo, bastante para meditar y particularmente para contemplar ante Cristo Eucaristía en la adoración. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.